Queridos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a Dimensión Desconocida, un programa en el que vamos a tratar de llevaros cada semana a un rincón de nuestra Sevilla más oculta. Hoy nos hemos desplazado hasta la localidad de Carmona para grabar un entorno muy especial. El equipo del programa, comandado por Alex Garrido, se ha desplazado hacia una hacienda donde están ocurriendo fenómenos paranormales. La historia de ella nos indica que hubo muertes en la época de la Guerra Civil y donde también se aparece un niño que muchos lugareños cuentan se ahogó en una alberca. ¿Queréis saber lo que nos depara la noche de investigación? Quédense con nosotros. Policía, dígame. ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! Necesito que te tranquilices y me describas lo que estás viendo. ¡Está aquí! ¿Sigues ahí? ¿Hola? En las culturas primitivas se creía que lo que ocurría en el cielo era un reflejo de lo que ocurría en la tierra. Por eso se creía también que durante los eclipses la oscuridad reinaba por encima de la luz. Cerrad los ojos. ¿Hay alguien aquí con nosotras? ¿Quieres hablar con alguna de nosotras? ¿Lo has movido tú? Queridos amigos, queridas amigas, nos encontramos en Sevilla, en una hacienda conocida como Los Lamentos, en la localidad de Carmona. Nos vamos a meter dentro, vamos a investigar, os vamos a llevar la investigación a vuestra casa. Espero que disfrutéis, como vamos a disfrutar nosotros, de una noche de investigación. Os invitamos a pasar dentro. La leyenda dentro de lo que es el misterio en Sevilla, puesto que a ciencia cierta documentación como tal no existe. La familia del guardés de este lugar tenía un pequeño, un niño, y cierta mañana pues ese niño sale de la casa, una casa que se encuentra pues a unos 200 metros aproximadamente detrás de lo que es la hacienda. En uno de los aljibes que tiene la casa detrás cae y muere ahogado. Nos contaron la historia, pero la verdad es que nunca he sido una persona muy sugestionable y si me dices que hay un fantasma, yo nunca veo nada, soy de esas personas que nunca ve nada. Pero aquel día me encontraba con uno de los 3 grupos que se habían formado en la parte justo del aljibe. Siempre tengo la tendencia de apartarme de todo el grupo e irme sola. Precisamente estaba jugando en lo que es con los colgantes que tenía, miré hacia detrás, hacia la higuera, y vi una milésima de segundo un niño de aproximadamente unos 7-8 años con camisa blanca, las cuencas de los ojos negras, muy pálido y el pelo oscuro. De lo que dicen que es la capilla, siempre me he sentido como observada. También hemos podido captar la voz de una mujer. Todo entra dentro de la leyenda, puesto que hay quien asocia esa voz de la mujer a la madre de esa criatura que muere ahogada allí.
¿Hay alguien aquí con nosotros? ¿Se encontraba aquí la mujer que estaba cantando antes? ¿Podrías decirme tu nombre? ¿Serías capaz de volver a cantar? De luego antes se escuchó ahí en vivo. ¿Has escuchado el lamento? ¿Se ha escuchado perfectamente un lamento ahí fuera? Si quieres decirnos algo, te puedes comunicar a través de este aparato. ¿Quién es la persona que se está lamentando? Y mide así más o menos. Puede coincidir perfectamente con la historia que dicen de que se haga un niño de 7 años aquí. Un niño de 7 años más o menos puede tener esa altura. ¿Está aquí? Sí. ¿Hola? Vale, ya sé que estás aquí. ¿Qué te pasa? Acaba de... algo se acaba de caer ahí. Se escuchó perfectamente, la cámara lo ha tenido que recoger. Como si una piedra se cayera al suelo. Voy a ver si sigue aquí el niño con nosotros. Vale. Si estás aquí, ¿vale? ¿Puedes volver a hacer pitar el aparato? Puedes quitarle la energía al aparato si quieres. ¿Estás huyendo de nosotros? Hacia la soga, ¿vale? Vale, aquí está. Detecta algo justamente donde está la soga. Vale. Es curioso porque justamente donde está esa soga, el detector pita. Vale. ¿Lo veis? Así. ¿Me enfoco a mí? Nada. Se escucha bien.
No me preguntes por qué, pero no puedo entrar ahí. He intentado acercarme y algo me ha impedido entrar. Acabo de escribirte una sensación muy rara. Algo me ha echado para atrás. La puerta. Y es grande, ¿eh? He ido a entrar ahí y algo me ha dicho no entres. Bueno, Alex, nos encontramos en el lugar donde se ahogó el niño, donde dicen muchos que se ahogó ese famoso niño de 7 años aquí y que se aparece en este lugar. Ha habido muchos compañeros que han asegurado haber hecho la Ouija aquí y que les ha salido, o se le ha manifestado un niño dentro de la Ouija. ¿Tú crees que eso puede ser algo mental o que puede ser realidad? Bueno, la Ouija, hay muchos mitos, muchos comentarios sobre la Ouija. Yo personalmente creo que en ella influyen muchos factores como el miedo, como la sugestión. Y yo precisamente no soy partidario de usar la Ouija como forma de comunicación al más allá. Yo creo que si alguien precisamente viene a este tipo de lugares, como hay muchos compañeros que les ha pasado, y entra en comunicación a veces casualmente con gente que sin ellos saberlo ha vivido en ese lugar o tiene alguna relación con ese lugar. Partimos de la base de que hay compañeros que han ido a lugares donde se han comunicado sin ellos saberlo previamente con personas que de una forma u otra estaban relacionados en la historia con un lugar concreto. Bueno, la historia más o menos de la casa, Yo me voy a sentar aquí. Todo el mundo la conoce, ¿no? Más o menos una hacienda que se encuentra en Sevilla. De por aquí, ¿vale? Casi todo el mundo pues tiene acceso a la historia de este lugar, ¿no? Y bueno, yo creo que, ya te digo, yo no soy muy creyente de este tipo de prácticas y creo que más bien en la Ouija lo que influye más es una sugestión, un miedo. No creo que sea un método científico que puedas contactarte con nadie, ¿eh? Científico no, pero ¿qué me dices, por ejemplo, de casos que ha habido como el de Vallecas, de Madrid, que hace muy poquito tiempo, por ejemplo, han sacado una película Verónica, que habla precisamente de ese caso donde una niña hace la Ouija en el colegio y a partir de ese momento que hace la Ouija, bueno, resulta que le empiezan a suceder no solamente a ella, sino a gente, al entorno familiar dentro del piso donde vive, una serie de hechos que le resultan tan extraños a los padres. Termina falleciendo la chica en circunstancias pues totalmente desconocidas. Sí, bueno, la película, ¿no? Verónica, ahora salió hace poco el estreno de la película, ha sido un boom, la verdad, la gente pues... Hay que decir que es una historia lejana, de sí, la realidad. La película hablamos de una historia, bueno, es una historia real, pero es algo lejana también a... Yo creo que, bueno, no sé, no conozco tampoco el caso muy a fondo.
Sí sé más o menos lo que ocurrió. Dicen que hicieron una práctica de Ouija y a partir de ahí, pues, la chica, ¿no? Pues empezó a sentir cosas extrañas. Pero ya te digo, yo creo que habría que ver, ¿no? El informe médico de la chica, sobre todo el informe psicológico, porque, bueno, ya te digo, yo no creo que la muerte de la chica tuviera relación con esa práctica. O sea, ¿tú piensas que la Ouija entra mucho en juego la parte mental, ¿no? La parte de... Por supuesto. La gente, cuando habla de la Ouija, ya de por sí la palabra Ouija provoca miedo. Eso es cierto. Y sí que es verdad. Mucha gente, pues, es un juego, ¿no? Una práctica que se hace en grupo. Y yo creo que influye muchísimo el miedo. No creo que sea nada cierto el que puedas contactar con alguien del más allá a través de un tablero. Oye, pero ¿cómo puede ser, por ejemplo, hay algo que no entiendo, ¿no? Y yo no entiendo mucho tampoco de Ouija, ¿no? No es algo... He estado en lugares donde la han practicado, yo no la he practicado nunca, pero sí es cierto que es mucha casualidad también la que se da cuando un grupo de personas está en un lugar. Vamos a poner el ejemplo de este. Estamos aquí, hacemos la Ouija, no sabemos nada de la historia de este lugar, y en la Ouija nos dicen que aquí se ahoga. Al 100% que las personas que hacen aquí la Ouija no saben de antemano la historia de la casa. Claro, entramos en ese lado, o sea, entramos en que estamos tú y yo haciendo la Ouija aquí y no sabemos ninguno de los dos porque nada de lo que es muy ocurre aquí. fácil conocer la historia de la casa y ahora hacer la Ouija y decir que, pues mira, me han dicho que aquí murió un niño, pero no sabemos si esa persona sabía la historia de la casa o no la sabía. Yo, perdona, nunca he hecho la Ouija tampoco. Entonces tampoco sé al 100% si es verdad o si es mentira, pero yo creo que no es verdad, la Ouija no es cierto. Decía un buen psicólogo, me decía hace algún tiempo atrás, que él sería capaz de manejar con su mente una Ouija. Puede ser, ¿no? Puede ser. Es un juego que, bueno, es una práctica que ya te digo, influye en factores psicológicos, no creo que nadie se manifieste, alguien del más allá se manifieste en un tablero, ¿no? Con una persona. Después dicen que la Ouija es peligrosa, lo dice mucha gente, ¿no? Da miedo, ¿no? Bueno, los pero que creen en ella. El otro día me decía nuestro compañero José David Flores, cuando estábamos con él grabándole una entrevista, que si la gente le tiene miedo a la Ouija, ¿por qué no le tiene miedo a llevar una grabadora de sonidos y a captar psicofonías? Al final era un medio de contacto, exactamente lo mismo, en el caso de que la Ouija evidentemente fuera un contacto con el más allá. Claro, pues, bueno, según dice la gente, ¿no? Al hacer la Ouija dice que se abren portales, ¿no? Hacia otras dimensiones, pero yo pienso que cualquier persona que se llegue, ¿no? a lugares misteriosos como este y venga con una grabadora, haga preguntas, se está metiendo de lleno en otra dimensión, donde habitan otras personas, ¿no? Que no están aquí. Y yo pienso que no por hacer una Ouija sea más peligroso que venir aquí a investigar, yo pienso que es lo mismo. Pues nos encontramos precisamente en un lugar como es este, donde sí han hecho la Ouija también, y nos encontramos en un lugar como es este, que hemos querido elegir, en el cual pues cuenta la historia que se ahoga un niño de 7 años. ¿Será verdad o será mentira? Aquí sí nos han pasado a nosotros algunas cosas. No queremos desvelar nada, eso sí es verdad. En el reportaje Estará todo, y aparte de eso, evidentemente habrá muchas sorpresas, porque solamente al venir aquí y bajarnos del coche ya hemos escuchado algunas voces y no nos ha hecho falta ninguna Ouija, precisamente. Se ha escuchado una mujer claramente, como hemos dicho, vamos a grabar aquí, y se ha escuchado claramente la voz de una mujer diciendo no. Y lo hemos escuchado todos, ¿no? Todo el equipo lo ha escuchado, no solamente lo ha escuchado una persona. Bueno, pues Ouija, realidad, contacto con el más allá o contacto con la mente, con lo más profundo del subconsciente del ser humano. Ahí dejamos el debate. Alex lo ha dejado claro, yo también lo he dejado claro. ¿Y ustedes? ¿Qué opináis?
En nuestro primer programa de Dimensión Desconocida vamos a iniciar esta sección de historia de Sevilla con precisamente los albores de la ciudad. Vamos a situarnos en el origen, en la fundación poblacional de Sevilla, y precisamente estamos ubicados en el área urbana donde se fundó Sevilla hace unos 3000 años. Sevilla es una de las ciudades más antiguas de Occidente, junto a Cádiz, una ciudad que fue fundada por el pueblo fenicio hace unos 3000 años, en torno al siglo IX, siglo X a.C. Los fenicios establecieron una serie de relaciones comerciales por todo el Mediterráneo y se asentaron precisamente en este territorio en el que nosotros estamos, en la zona del sudoeste de la península, cruzando las famosas columnas de Hércules, el estrecho de Gibraltar, y fundaron diversas factorías comerciales. Una de ellas fue la llamada Hispal, a la que los fenicios llamaron Hispal, y hay varias teorías en el porqué, ¿no?, del nombre fundacional de Sevilla, del primitivo nombre. Una de ellas es que venga por el nombre de la isla de Baal, que fue un dios egipcio cuyo sincretismo después derivó en el dios Melkart, que es un dios fenicio que trajeron este pueblo del Mediterráneo oriental hacia nuestro territorio, y es precisamente un dios, el dios Melkart, que podemos encontrar en el Museo Arqueológico de Cádiz. Si van al Museo Arqueológico de Cádiz van a encontrar que en una de las vitrinas principales de la sala de la protohistoria una serie de estatuillas votivas de bronce que fueron encontradas todas ellas en el islote de Santipetri, en Chiclana de la Frontera, porque precisamente allí se ubicaba el santuario del dios Melkart, santuario que fundaron los fenicios en torno al siglo IX a.C. Esas estatuillas fueron encontradas en torno al siglo XVIII en una bajamar, y esas estatuillas, lo interesante es que vienen todas del santuario de Melkart, que es precisamente el dios masculino fenicio, que después sería sincretizado, sería convertido en el dios o en el semidios Hércules, que curiosamente es el fundador de Cádiz, de la Gadir, y es el fundador de Sevilla. De hecho, no podemos olvidar que en la Puerta de Jerez de Sevilla se ubicaba y se ubica, porque está movida de sitio, porque la Puerta de Jerez fue derribada en el siglo XIX, una placa que reza todavía, que pueden encontrar en la Puerta de Jerez, encima de un establecimiento, de un bar, está justamente allí en la esquina con la calle Maese Rodrigo, que reza aquello de: Hércules me edificó, Julio César me cercó de muros y torres altas, y el rey santo me ganó con Garci Pérez de Vargas. Esa placa resume en 4 versos lo más granado de la historia de Sevilla, y precisamente en el primer verso podemos leer eso de Hércules me edificó, de la misma forma que Alfonso X el Sabio en sus crónicas recoge que Sevilla fue fundada por el gran Hércules. Este mito fundacional de Hércules es muy interesante porque precisamente nos remite a una raíz verídica, histórica, y es ese dios Melkart, ese Melkart gaditano que se encontraba, cuya, núcleo cultural, ¿no?, de culto, se encontraba en el lote de Santipetri, fue convertido posteriormente en Hércules, y de hecho sabemos que ese templo religioso en torno a Melkart se convierte en época romana, porque hay cantidad de referencias en el templo de Hércules. Por eso Hércules es el fundador mitológico de Sevilla y es el fundador mitológico de Cádiz. Y precisamente esa ciudad primitiva que fundan los fenicios se asentaba en el entorno en el que estamos ahora mismo, junto a estas 3 columnas que fueron colocadas aquí mucho más tarde, en época romana, y está situada esa Sevilla primitiva, esa primitiva hispal, justamente debajo de nosotros ahora mismo, justamente en el entorno entre lo que es aproximadamente la Cuesta del Rosario y la calle Mateos Gago. Aproximadamente el patio de banderas del Alcázar es ese perímetro que va desde los Jardines de Murillo, barrio de Santa Cruz, hasta la calle Francos, y desde el sur, desde la aproximadamente Plaza Virgen de los Reyes, patio de banderas, hasta la Alfalfa, aproximadamente Cuesta del Rosario. De hecho, no es azaroso que en el patio de banderas se encontrasen, hace muy pocos años, Miguel Ángel Tabales, un arqueólogo sevillano, encontró los restos más antiguos que se han encontrado en Sevilla, que fue prácticamente como una fosa de cocina fenicia con restos de alimentos, pero de alimentos marítimos, porque precisamente la Sevilla primitiva estaba rodeada de agua de mar, estaba rodeada de un entorno lacustre, que es lo que los romanos llamaron el lago Ligustino, porque precisamente el entorno en el que se asentó la Sevilla primitiva es un entorno mucho más alto que el resto de la ciudad. Nosotros estamos ahora mismo aquí en la calle Mármoles, esquina con la calle del Aire, estamos unos 15-16 metros sobre el nivel del mar, mientras que, por ejemplo, otras zonas de Sevilla, como por ejemplo la Avenida de la Constitución o la Plaza Nueva, está a unos 7-8 metros. Esa diferencia de cota se explica perfectamente porque la Sevilla primitiva, San Isidoro nos remite a otra raíz etimológica del nombre de Hispal, y es que Sevilla fuese una población palafítica, una ciudad palafítica de cabañas asentadas sobre palos en su estado primitivo, ¿no?, en su núcleo inicial, que sería este entorno, como digo, de entre la Cuesta del Rosario y el patio de banderas. Fuese poblado palafítico, fuese una isla rodeada, lo que sí sabemos es que era un entorno lacustre, rodeado de agua,
y precisamente se asentó en este mismo lugar en el que estamos. Los fenicios, este pueblo del Mediterráneo oriental que se atrevieron a cruzar ese hito geográfico que es el estrecho de Gibraltar, cruzaron el estrecho, ¿no? Lo que después se le llamaron las columnas de Hércules, que son esos dos hitos geográficos que son el Peñón de Gibraltar en Europa, el extremo meridional, y el Monte Musa de Marruecos. Cuando los fenicios cruzan y establecen esa serie de ciudades, esa serie de factorías comerciales con una intención puramente comercial, y precisamente Gadir e Hispal eran una de las ciudades principales de comercio. De la Sevilla primitiva sabemos muy poco, sabemos básicamente el entorno geográfico en el que se ubicaba, ese entorno rodeado de marismas, ese entorno primitivo, ¿no? Y también sabemos que los fenicios, digamos, su deidad principal fue ese Melcar que tenían, lo sabemos perfectamente por esas estatuas que se encontraron, su núcleo cultural en el templo de Santipetri, y también tenían una deidad, los fenicios, femenina, llamada Astarte, una diosa que también la encontramos en Sevilla porque se encontró en el Carambolo. Sabemos que en el Carambolo se ubicó un núcleo de culto a la diosa Astarte, que es la diosa, digamos, de la feminidad, esa diosa que ha tenido tantísimos nombres en el Mediterráneo, como Tanit, como Ishtar, como Astarte, como Afrodita, y precisamente esa diosa, ese culto a la feminidad tan importante en el Mediterráneo a lo largo de los siglos, también tenía su presencia en Sevilla. Estamos en el núcleo fundacional de Sevilla, en la calle Mármoles, estamos a unos 15 metros sobre el nivel del mar, precisamente en el punto más alto de Sevilla. Y en este entorno encontramos los restos romanos de mayor entidad, de mayor importancia de la ciudad, que son estas 3 columnas de la calle Mármoles que tantísimo han dado que hablar y tanto se ha escrito sobre estas columnas, ¿no? Lo primero que tenemos que entender cuando hablamos de estas columnas es que estas columnas no remiten a un templo fenicio, porque son columnas romanas, están completamente documentadas y sabemos perfectamente a día de hoy que son de época de Adriano, del siglo II. Adriano, por si alguno de los espectadores que nos están viendo no lo saben, fue un emperador que nació, muy probablemente nació en Itálica, y más allá de si nació en Itálica o no, nació en Roma, que es algo que todavía no está claro, porque su biógrafo no lo deja claro en su biografía, en su relato. Lo que sí sabemos es que era oriundo de Itálica, era sobrino segundo de Trajano, de Marco Ulpio Trajano, que también fue emperador. De hecho, Adriano sucedió a Trajano en el año 117 de nuestra era. Este año, de hecho, se conmemora el 1100 aniversario de la subida, digamos, al trono como emperador de Publio Helio Adriano, que era paisano nuestro. Y Adriano, en el siglo II, realiza un programa, digamos, de ampliación de la ciudad itálica, de la que era, digamos, oriundo, que era su pequeña patria, ¿no? En ese programa de ampliación de la ciudad itálica, Adriano realiza un templo en honor a Trajano y realiza un programa de ampliación de la ciudad que tendría su impacto también aquí en la ciudad de Hispalis. Para diferenciar la ciudad itálica de la ciudad de Hispalis tenemos que entender que Itálica era una ciudad residencial, una ciudad aristocrática, una ciudad donde residían en la zona alta, una zona exenta de inundaciones, donde no se, digamos, había una zona de trabajo, sino que era un lugar puramente residencial. El carácter de Itálica era muy diferente al carácter de Hispalis. Hispalis era una ciudad donde estaba el puerto, donde se trabajaba continuamente, los barcos salían, sabemos que tenía varios puertos además de Hispalis, además sabemos que Hispalis en época romana contaba con un brazo de río que ya quedó ciego, quedó completamente muerto. Y en esa zona, esa ciudad que era la ciudad de mancharse las manos, ¿no? Del trasiego de la mercancía, de los barcos, del puerto, tendría también su impacto, vamos a decir así, la transformación italicense por parte de Adriano. Y curiosamente estas columnas son de época de Adriano, son de granito, muy similares a las del Panteón de Agripa de Roma. Y precisamente lo que sabemos a día de hoy es que estas columnas no pudieron ser un templo, y si pertenecieron a un templo, el templo no debió estar aquí. Porque hay varias razones por las que pensamos que este templo no estuvo aquí desde época de Adriano, porque en primer lugar las columnas no tienen basas del mismo estilo, hay una basa que es diferente, la distancia que hay entre columna y columna son irregulares, la columna más lejana a nosotros está más alejada, y además cuando aquí se excavó en los años 80 se encontró que no se encontró el podium, que es el suelo del templo. Digamos, son 3 indicadores, digamos, certeros por lo que este, digamos, conjunto de y además tenemos que entender que 2 de las columnas que aquí se ubicaban fueron movidas, como muchos espectadores intuirán y conocerán, fueron movidas en el siglo XVI a la Alameda. Es decir, aquí no había 3 columnas, sino que posiblemente había muchísimas más.
Se han conservado a día de hoy 5 en Sevilla, 3 en su entorno, digamos, primitivo, original, que es la calle Mármoles, que son estas 3 de aquí, y 2 movidas a la Alameda de Hércules en 1571 por Francisco Zapata, un alcalde de Sevilla, un asistente mayor de Sevilla, el conde de Barajas, en el siglo XVI, para diseñar y, digamos, reformular, reconfigurar aquel espacio que llamó la Alameda de Hércules, curiosamente remitiendo al fundador mitológico de Sevilla. Las columnas de la Alameda, curiosamente, provienen de la calle Mármoles, son columnas de granito de 8 metros, exactamente iguales que estas, los fustes, cuyos capiteles fueron construidos en el siglo XVI. En las columnas de la Alameda podemos encontrar 2 capiteles rematados a su vez por 2 esculturas que representan a Hércules y a Julio César. Precisamente estas 2 figuras son muy interesantes e importantes para entender la fundación de Sevilla, la Sevilla primitiva, porque Hércules nos remite precisamente al mito fundacional, la figura, digamos, al fundador, ¿no?, de la ciudad, por este sincretismo del dios Melcar. Y además podemos encontrar a Julio César, otra figura importante, importantísima, de la Sevilla antigua, que fue el último gobernador de la República de Roma, justo antes del Imperio, y Julio César fue el que le otorgó a Sevilla el estatus de colonia, renombrándola como la Colonia Iulia Rómula Hispalis. Precisamente es una figura importantísima, Julio César, para entender la fundación de Sevilla, no porque Sevilla se fundase en el siglo I a.C., en época de Julio César. Sevilla, la primitiva Sevilla, ya existía desde casi un milenio atrás, desde época fenicia. Pero sí es importante entender que Julio César le otorga ese estatus jurídico a la Sevilla romana, renombrándola como una colonia, dándole ese estatus jurídico importantísimo, cuyos habitantes a partir de ese momento ya serían ciudadanos romanos de pleno derecho. Y precisamente esas 2 figuras que se encuentran en la Alameda también podemos verlas en otro espacio importantísimo de nuestra ciudad, que es el Ayuntamiento de Sevilla, donde encontramos de nuevo a estas 2 figuras, que son Hércules y Julio César. 2 figuras cuya iconografía nos remite precisamente a la fundación de la ciudad. Estas 2 figuras, precisamente, Hércules y Julio César, también la podemos encontrar en otro espacio importantísimo, edificio importantísimo de la ciudad, que es nuestro ayuntamiento, nuestro consistorio. Y precisamente en el arco del ayuntamiento, en el arquillo realizado por Diego de Riaño en el siglo XVI, podemos encontrar, cuando pasen por allí, no dejen de fijarse en estas 2 figuras que nos recuerdan la fundación y son las 2 figuras más importantes de la Sevilla antigua y de la Sevilla primitiva, Hércules y Julio César. Precisamente en la zona de la Puebla del Río, la zona de la Cañada de los Pájaros, se puede apreciar desde allí de una loma, se puede apreciar esa línea marítima en la antigüedad, lo que llamaban los romanos el Golfo Tartésico, que era un triángulo, un delta marítimo. Se puede apreciar todavía ese primitivo océano que entraba hacia Coria, observando desde la Cañada de los Pájaros toda la zona de Arrozales, de Isla Mayor y de la Isla Mínima, toda esa zona paisajística tan interesante. Y toda esa zona que hoy en día son los arrozales, por un proceso de sedimentación natural, un fenómeno completamente gradual a lo largo de los siglos, se fue sedimentando y convirtiéndose en una zona de marismas, que es lo que son hoy en día, pero todo eso estaba ocupado por el mar en la época de la fundación de Sevilla, ¿no?, en la época fenicia. Y bueno, decir que Sevilla es una ciudad, junto a la ciudad de Cádiz, una ciudad que es una de las ciudades más antiguas de Occidente, una ciudad con 3000 años de antigüedad, una ciudad que tiene como fundador al mismo Hércules, que además tiene como fundador al mismo Hércules por una, raíz histórica certera y verdadera, que es el dios fenicio Melcar, que después fue convertido en el propio Hércules. Y bueno, con esta historia de la fundación de Sevilla y de los mitos fundacionales primitivos de nuestra ciudad, de nuestra milenaria ciudad, nos despedimos en este programa de hoy viernes y nos vemos la próxima semana en Dimensión Desconocida. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues ahí nos encontramos dirigiéndome de camino. Como veis, ha caído la noche y... Oscura, nublado, ha llovido y vengo a recoger. Y bueno, vamos a ver, estamos esperando a nuestro compañero Jesús para explicarle un poco cómo ha ido la investigación y tal. Ya veo por ahí luces. De hecho, creo que viene por ahí. Salir del coche me va a ir dirección absolutamente hacia ellos. Ahora no se va a ver nada, esto es lo que vemos nosotros y es lo que veo yo. Nada. Y ahí tenemos
se ve absolutamente nada. Y ahí tenemos a Alex. La noche está muy oscura. Buenas. Buenas, compañeros. ¿Qué tal? Pues aquí estamos finalizando la tarde-noche de investigación y esperándote, ¿no? Para comentarte un poco cómo ha ido eso. ¿Qué tal? Escuchando un sonido Sí. por ahí dentro. Un sonido, se ha escuchado muchísimos sonidos en la tarde de hoy. Bueno, esto impresiona un montón, ¿eh? Me tienes que contar ahora lo que ha ocurrido durante esta investigación, porque me da a mí que tal como está la atmósfera y cómo está el clima aquí energéticamente hablando, creo que han pasado cosas seguro. Pues si te parece, salimos fuera y te comento qué tal ha ido la noche. Vámonos. Bueno, Alex, yo acabo de llegar, tú has estado aquí durante toda la noche junto a nuestra cámara. ¿Qué has podido deducir de esta noche de investigación en esta hacienda de los lamentos? Bueno, pues como veis, ha caído la noche, hemos estado un buen rato ahí dentro investigando y la verdad es que ha sido una tarde bastante complicada. En el momento que hemos entrado, hemos escuchado el cántico de una mujer, además lo hemos escuchado los dos a la vez, nos hemos mirado y hemos dicho, eso ha sido un cántico. ¿Cómo era ese cántico? Era una voz de una mujer no muy mayor, unos 30 y pico de años, y no era un cántico triste, era un cántico agradable. Pero de repente también se empezó a escuchar muchísimos pasos por nuestro alrededor nuestra, golpes en las paredes. ¿Pasos? ¿Te refieres a carreras, como se decían algunos testigos antes de nosotros llegar aquí? Al principio ha habido pasos un poco más lentos y sí que es verdad que conforme ha ido avanzando el día y la investigación, pues esos pasos en determinados momentos pues parecía como de carrera. Y luego lo que más me ha llamado la atención ha sido como si fuese el golpe de dos cuchillos metálicos, como chirrían, como si alguien estuviese afilando cuchillos. Lo hemos escuchado los dos y nos hemos quedado completamente atónitos. Súper curioso el detalle, porque realmente, el ruido de cuchillos aquí, no hay nada en la historia que nos diga que ha habido algún asesinato. No lo sabemos, pero lo que sí es cierto es que el Ni ruido... batallas importantes. No, bueno, lo único así violento que puede estar relacionado ha sido en la época de la guerra civil. Aquí murieron muchas personas fusiladas en la época de la guerra. Pero ya te digo, el sonido ha sido muy desagradable, ese sonido. Y se nos pusieron los dos los pelos de punta. ¿Y qué más te has podido encontrar, Alex, en esta fantástica, y digo entre comillas fantástica porque evidentemente, una casa semiderruida ya, una hacienda semiderruida, pero donde ocurren muchos fenómenos? Creo que la cámara lo ha captado, no lo sé, pero me ha dado la sensación, al principio de la investigación, cuando hemos entrado, como si una voz nos dijera algo, una voz masculina, pero no te puedo decir exactamente qué ha sido, pero creo que la cámara lo ha captado. Es un lugar donde, yo cuando vinimos aquí la primera vez, no es la primera vez que hemos venido aquí, pero sí, cuando vinimos aquí, que estuvimos viendo el terreno y todo el tema, a ver cómo era, sí pudimos escuchar muchas voces audibles a nuestros propios oídos nada más llegar aquí. Incluso Rafa, nuestra cámara, pudo escuchar perfectamente cómo nos decían no en una de las ocasiones que nos bajamos del coche para grabar y se escucha un no al decir nosotros que vamos a grabar aquí. Venga, vamos a empezar a grabar y demás, vamos a ver esto. Sí, es cierto, es verdad que entramos aquí y ese fue un día que no veníamos de grabación, es verdad, entramos y justamente en el patio, dentro del patio, pues hicimos la pregunta, o sea, no dijimos la pregunta, dijimos que íbamos a grabar y escuchamos una voz, es verdad, una voz femenina, creo que fue. ¿Femenina fue? No me acuerdo, pero se escuchó claramente no. Y otra cosa, aparte de los cánticos, yo he podido escuchar también como lamentos de una mujer, como llorando. En la noche de hoy. En la noche de hoy. No era la misma voz de la mujer que cantaba, es una voz distinta, pero se escuchó claramente como si una mujer estuviese lamentándose, llorando. Impresionante. Sí. ¿Sabes el momento justo
donde se ha podido grabar esa psicofonía porque la estabais escuchando también vosotros, e incluso fue perceptible al oído humano. ¿Qué te parece, Alex, si nos vamos al ordenador? Me he traído el portátil, metemos la grabación de ese vídeo en el portátil y escuchamos si ha habido alguna inclusión o no. Pues me parece perfecto porque estoy seguro de que algo se va a escuchar porque es que lo he escuchado perfectamente. Pues vamos a escucharlo. Bueno, Alex, pues llegamos al final de esta aventura, la primera aventura de Dimensión Desconocida en Onda Luz. Esperemos que sean muchísimas más, por supuesto, en un lugar que, bueno, ha sido, yo creo que positivo, muy positivo los resultados obtenidos, muy positivo lo que ha ocurrido dentro de la investigación que hemos realizado el equipo de Dimensión Desconocida. Alex, ¿con qué te quedas de este magnífico lugar? Bueno, pues me quedo, sobre todo, nunca me había pasado, con la psicofonía que hemos captado al principio de la investigación. Alguien insultando, diciendo perro. Es que se escucha claramente, parece que lo decimos algunos de nosotros, pero yo te puedo asegurar que es que, vamos, ha salido de un ordenador, que no hemos sido ninguno. Y bueno, me quedo con que para ser el primer día que venimos a investigar, hemos captado muchas cosas para ser solamente un día, porque ya se sabe que en estos sitios se necesita, pues, a lo mejor, pues ya te digo, 3-4 días para lograr captar buenos resultados. Hemos realizado una previa, que vinimos a ver el lugar, a reconocerlo, hicimos fotografías y demás, pero la investigación sí es cierto que ha sido el primer día que hemos investigado y se ha captado todo lo que hemos, toda la información que hemos dado a nuestros espectadores. Pues sí, así ha sido, compañero. Bueno, pues en un lugar donde supuestamente habita el misterio, nunca mejor dicho, un lugar con una curiosa historia, entre comillas, que cuentan los lugareños, aunque no hay ningún documento que así lo constate. Nos marchamos hasta la próxima semana. Ha sido todo un placer, Alex, y sobre todo enhorabuena, tanto a Rafa como a ti, por el trabajo realizado esta noche en este magnífico enclave. Y la semana que viene vamos a ir a otro lugar que os va a sorprender muchísimo. ¿Podemos decirlo? Podemos decirlo totalmente. Bueno, pues vamos a ir a la Casa de la Riguela, conocida como la Casa de la Loca, en Palomares del Río. Y bueno, para mí el sitio de misterio que más me gusta de Sevilla por los fenómenos que allí ocurren, ¿no? Mi compañero Jesús la conoce perfectamente también. Y bueno, espero que hayáis disfrutado de este programa y por supuesto que nos acompañéis para la próxima semana. Y cerramos el programa precisamente con una cosa que nos apena también un poco a todos, y ese incendio, que desde aquí mandamos todo nuestro apoyo a toda la zona de Galicia, a todos los gallegos que están luchando para parar ese incendio nuevamente provocado por la mano del hombre, que es lo peor de todo. Por supuesto, desde aquí mandarle un abrazo a toda Galicia, y la verdad es que es lamentable que en la época en la que estemos, pues que sigan ocurriendo estos tipos de actos y de vandalismo, y puedo catalogarlo como de terrorismo, porque me parece indignante que en la época en la que estemos pues sigan ocurriendo estos hechos. Así que nada, mandarle un abrazo a toda Galicia entera y todo nuestro apoyo. Pues nada, compañero, la semana próxima, dentro de 7 días, más y mejor, si cabe, en un lugar que a mí me encanta personalmente, donde he pasado muchos años documentando la verdadera historia de Carmen Ciaurriz Benítez, y donde estoy totalmente seguro que os va a sorprender, porque las imágenes que hemos captado y sacado van a encantar a todos los amantes del misterio, con nuestro amigo Alex Garrido encabezando el grupo. Así que un abrazo a todos y nos vemos dentro de 7 días. ¿No quieres que pase para allá? Si no quieres que pase, da otro golpe. Unos arañazos detrás de la pared.